Bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a sumergirnos en una situación que involucra a dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y prepárense porque, como dice el título, Kerem Bürsin defendió a Hande Erçel y él no se quedó callado. Si eres fan de las series turcas, es casi imposible que no conozcas a estos dos talentosos actores. Su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión. Pero más allá de la ficción, su relación y su vida personal siempre han sido objeto de gran interés para sus seguidores, y a veces, lamentablemente, también para los detractores. En este vídeo vamos a desglosar todo lo que ha sucedido, desde los rumores o críticas iniciales hasta la firme y contundente respuesta de Kerem Bürsin. Queremos entender por qué fue necesario que él saliera en defensa de Hande, qué tipo de comentarios o situaciones enfrentó ella y cómo Kerem decidió tomar postura. Así que si te interesa saber los detalles de esta historia, quién dijo qué y cómo reaccionaron los fans, quédate conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a la acción. La dinámica de las celebridades en la era de las redes sociales es fascinante y a veces un campo minado. Las estrellas turcas, con su creciente popularidad global, se enfrentan a un escrutinio constante. Y Hande Erçel no es ajena a esto. Si bien es adorada por millones, también ha sido blanco de críticas, a menudo infundadas, sobre su vida personal, su carrera e incluso su apariencia. Es un fenómeno tristemente común. Cuanto más éxito y visibilidad tienes, más personas se sienten con el derecho de opinar sobre ti, a veces de la manera más cruel. Recientemente Hande ha sido objeto de comentarios negativos y, según lo que hemos podido seguir, estos comentarios han escalado a un punto donde ya no se trataba solo de simples opiniones, sino de ataques directos que afectaban su integridad y su espacio personal. Sin entrar en detalles específicos de los comentarios más hirientes para no darles más aire del que merecen, podemos decir que se trataba de críticas que iban más allá de lo profesional y que rozaban lo personal de una manera irrespetuosa. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. Kerem, conocido por su carácter protector y su fuerte sentido de la justicia, no dudó ni un segundo en defender a Hande. Es importante destacar que esta no es la primera vez que Kerem ha mostrado su apoyo a Hande, pero en esta ocasión, su respuesta fue particularmente pública y enérgica. No se limitó a un simple me gusta o un comentario discreto. Salió públicamente utilizando sus plataformas para enviar un mensaje claro y contundente. En varias entrevistas y en sus redes sociales, Kerem ha expresado su desacuerdo con las críticas hacia Hande. Ha enfatizado que todos merecen respeto independientemente de su profesión. Sus palabras han sido un claro reflejo de su admiración y respeto por Hande, no solo como colega y compañera de profesión, sino también como persona. Kerem ha defendido su talento, su profesionalismo y, lo más importante, su derecho a vivir su vida sin ser constantemente juzgada o atacada. Él ha declarado que las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y el acoso. Kerem ha hecho un llamado a la empatía y a la reflexión, pidiendo a sus seguidores y al público en general que sean más conscientes del impacto que sus palabras pueden tener en la vida de las personas. Ha recalcado que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos, y que la crueldad en línea no tiene cabida en una sociedad respetuosa. Lo que hace que la defensa de Kerem sea tan significativa es que no se trata de una defensa genérica. Él conoce a Hande de cerca, han trabajado juntos en un proyecto muy exigente y han compartido momentos tanto profesionales como personales. Su respaldo proviene de una conexión genuina y de un profundo respeto mutuo. Cuando Kerem habla, se percibe una autenticidad que resuena en sus fans y en muchos otros que valoran la lealtad y el apoyo incondicional. Este tipo de situaciones nos recuerdan la importancia de ser conscientes de cómo interactuamos en línea. Es fácil dejarse llevar por la corriente de las opiniones negativas o por el anonimato que ofrecen algunas plataformas. Pero las palabras tienen poder, y los ataques hacia figuras públicas como Hande Erçel pueden tener consecuencias reales en su bienestar emocional y mental.
La postura de Kerem Bürsin es un recordatorio valioso de que debemos ser más humanos, más compasivos y más respetuosos en nuestras interacciones digitales. Además, esta defensa también pone de relieve la fuerza de las relaciones en la industria del entretenimiento. Ver a Kerem salir en apoyo de Hande no solo beneficia a Hande, sino que también fortalece la imagen de Kerem como una persona íntegra y con valores. Muestra que, a pesar de la presión mediática y las expectativas, la amistad y el respeto pueden prevalecer. En resumen, el título de nuestro vídeo, Kerem Bürsin defiende a Hande Erçel, no se quedó callado, resume perfectamente la situación. Ante las críticas y los ataques que enfrentó Hande Erçel, Kerem Bürsin no guardó silencio. Él utilizó su voz y su plataforma para defenderla, reafirmando su valor como persona y artista, y haciendo un llamado a un trato más respetuoso y humano en el ámbito digital. Es un acto de valentía y lealtad que ha sido aplaudido por muchos de sus seguidores y por aquellos que creen en la importancia de defenderse mutuamente. Kerem ha demostrado ser un verdadero aliado, alguien que no teme alzar la voz cuando cree que algo no está bien. Y su defensa de Hande es un ejemplo claro de ello. Ha servido como un escudo protector, no solo para ella, sino también para inspirar a otros a ser más vocales contra la negatividad y el acoso en línea. Hemos visto cómo a través de sus palabras y acciones, Kerem ha intentado poner un freno a la ola de comentarios dañinos. Ha recordado a todos que la empatía y el respeto son fundamentales, y que la vida privada de las personas, sean famosas o no, merece ser protegida. Esta defensa no solo es un acto de apoyo personal, sino también un mensaje más amplio sobre la cultura en línea que queremos construir. Y para concluir, quiero reiterar la importancia de este tipo de acciones. En un mundo donde la crítica puede ser despiadada, tener a alguien que te defienda con firmeza y convicción es inmensamente valioso. La postura de Kerem Bürsin ante las críticas hacia Hande Erçel es un testimonio de su carácter y de la conexión especial que comparten. Así que hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos explorado cómo Kerem Bürsin salió en defensa de Hande Erçel y cómo su respuesta fue un claro mensaje de que no se quedó callado. Hemos analizado la importancia de este tipo de apoyo en el mundo de las celebridades y el impacto de las palabras en línea. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este tema. Agradezco enormemente su tiempo y por acompañarme en este análisis. Sus comentarios son muy valiosos para mí y para el crecimiento de este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que Kerem hizo lo correcto al defender a Hande? ¿Qué mensaje les deja esta historia sobre las redes sociales y el respeto? Por favor, déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también puedan estar interesados en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban y activen esa campanita de notificaciones para no perderse futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.